tardes a todos. Muchas gracias al CEL por permitirme presentar este proyecto en el evento. Estamos bastante... llegó la hora de las matemáticas, ¿okay? Y estamos bastante familiarizados, creo casi todos hoy en día, primero con la palabra algoritmo, que hace 15 años, cuando yo decía que desarrollaba algoritmos, me miraban con caras muy feas. Hoy todo el mundo la mencionó alguna vez o la escuchó muchas. Y estamos, decía, bastante familiarizados con la utilización de algoritmos o de sistemas de planificación, de optimización, o como querramos llamarlos, en varias de las etapas, en particular en la palabra logística o cadena de suministros, o diseño y operación y gestión de depósitos o de almacenes. Pero hoy les traigo un ejemplo bastante particular, que es la utilización de diversas técnicas combinadas de analítica avanzada y de ciencia de datos y de inteligencia artificial y todas esas palabritas que hoy están por ahí, bastante de moda, pero que realmente utilizan técnicas que usamos hace bastante tiempo, casi todas ellas hace décadas. La diferencia es que hoy en día tenemos datos, especialmente el área de salud tiene datos como yo diría que ninguna otra industria. Tenemos costes muy baratos para almacenar esos datos y tenemos poder de procesamiento computacional que nos permite trabajar con volúmenes inmensos de datos en esos algoritmos en tiempos de ejecución razonables. Esa es la gran diferencia que generó toda esta revolución que está solo en el comienzo. Yo creo que fue interesante traerles este ejemplo, espero que lo sea, porque primero fueron usadas un conjunto grande de técnicas analíticas combinadas para ayudar en el diseño de un nuevo hospital oncológico de alta complejidad, que no es una cosa muy tradicional, ¿no?, utilizar estas técnicas. Y segundo, creo que es un ejemplo de mostrarles un poquito qué técnicas son esas y qué significan y cómo se usan en todas estas secuencias de técnicas analíticas que nos permiten resolver problemas tan complejos. ¿Okay? Bueno, voy a hablar de nuestra alianza con SupplyNexus. The House es una empresa brasileña. Estamos en San Pablo, yo estoy en Barcelona, pero la empresa está básicamente en Brasil. Operamos en Brasil, en Estados Unidos, y ahora estamos operando en España junto con SupplyNexus. Voy a hablar un poquito más de esta alianza a lo largo de la presentación. ¿Okay? Bueno, The House, que cada uno la pronuncia como quiera, es una deformación de Data House, mal escrita y cortada. Entonces, he escuchado las más diversas pronunciaciones, pero básicamente es Data House mal escrito. ¿Okay? Bueno, yo soy matemático, tengo un doctorado en matemática y en ingeniería computacional, he trabajado en la academia bastante tiempo, y luego he sido uno de los fundadores de una empresa analítica avanzada en 2003, que llegó a tener 120 personas más o menos, y en 2015 fue comprada por una gran consultoría multinacional, bueno, que es Accenture, no sé si aquí hay alguien de Accenture. Hemos trabajado en Accenture, hemos tenido probablemente el mayor grupo de analítica avanzada del mundo, que estaba parte en Brasil y parte en Barcelona, con lo cual por eso terminé también viviendo por aquí. Y hace unos 2 años aproximadamente decidimos abrir una nueva startup para trabajar con estas técnicas de una manera más ágil y más personalizada. ¿Okay? Como les decía, en España trabajamos con SupplyNexus, que es una empresa española que está en Madrid, y eso nos permite hacer estas gestiones permanentes de transformaciones y utilización de datos, de gestión de datos, de transformación de datos, y de desarrollo de soluciones personalizadas y la operación de esas soluciones para generar valor permanentemente a través de esos algoritmos con esos datos, ¿no? Bueno, no sé si conocen este hospital, el Hospital Albert Einstein de San Pablo, es probablemente el hospital privado más importante de América Latina. Es una referencia, bueno, aquí se tratan los presidentes. Es una referencia mundial, está entre los principales centros de alta complejidad del mundo. Ahí tienen algunos números de dimensiones del hospital, además de operar sus propias instalaciones. Trabajan de manera integrada con 2 hospitales públicos de San Pablo. En fin, es un hospital de referencia muy importante.
¿Cuál era el desafío del Hospital Albert Einstein? Tiene instalaciones muy grandes, pueden buscar en internet en cualquier momento. Tiene centros de formación profesional, centros de entrenamiento, un conjunto de fincas, de edificios interconectados. Es una cosa muy, muy grande en una ciudad que, bueno, saben que el tamaño de San Pablo no es poca cosa. Tiene 6 millones de habitantes la ciudad y con la Gran San Pablo nos vamos a 13 o 14. Es una cosa enorme. Pero ¿qué pasaba? Primero, hay un número creciente de diagnósticos de cáncer por el envejecimiento de la población natural. Las características necesarias de esa especialidad han cambiado. ¿Okay? Ha crecido también la demanda de otras áreas médicas dentro del complejo del Hospital Albert Einstein. Han cambiado los equipos, por ejemplo, este hospital que van a ver ahora en una imagen, todavía el proyecto está por comenzar, el proyecto de construcción, tendrá la primera unidad de tratamiento de protones de América Latina. Eso es muy usado para oncología infantil. Y para que tengan una idea del tamaño, no tengo los costes, pero ocupa en altura ocupa 3 plantas del edificio. ¿Okay? Y además, bueno, estoy hablando de las motivaciones para construir una nueva unidad. Es importante que aclare que, como verán por los procedimientos analíticos que utilizamos, las mismas técnicas pueden ser usadas para reformar un hospital o una unidad ya existente. ¿Okay? Tanto es que, como verán en breve, nosotros partimos de varias cosas, pero una de ellas es un proyecto inicial arquitectónico de un estudio de arquitectura especializado en sanidad. Y a partir de ahí sugerimos alteraciones para optimizar lo que les explicaré en breve. ¿Okay? Entonces decidieron partir para la construcción de un nuevo centro oncológico separado de la unidad general del Hospital Albert Einstein. Esa es una imagen de lo que era inicialmente el proyecto, que ha cambiado un poco. Ahora les voy a mostrar una imagen más actualizada de lo que será. Y básicamente esas son el alcance previsto, o sea, obviamente oncología, ingresos de pacientes oncológicos, demanda demográfica. Como San Pablo es tan complicada para trasladarse, obviamente deberá atender en la emergencia pacientes de la región. Medicina diagnóstica específica, emergencias oncológicas y no oncológicas de la región y otras internaciones no oncológicas especiales, asociadas a oncología, pero no directamente oncológicas. Bueno, aquí les muestro una imagen de lo que va a ser este complejo. Tiene además, el edificio que nos vamos a concentrar ahora es lo que es el edificio del medio, el más bajo. Ese será el hospital oncológico, tiene 12 plantas, ¿okay? Tendrá 12 plantas. Y luego tenemos uno de los edificios será de consultorios médicos, otro será residencial, otro será de entrenamientos y otro será un centro comercial. ¿Okay? Esa es la mayor obra de ingeniería de la ciudad de San Pablo en este momento. Pasaré muy rápidamente por esto. Lo más importante es la primera frase, que si alcanzan a leer, si no la voy a leer yo, porque va a ser la manera más ordenada de explicarles en pocas palabras qué es este proyecto. El proyecto consiste en definir las superficies y la localización óptimas de los departamentos y áreas operativas del hospital, respetando las limitaciones de la estructura. Obviamente tenemos tamaños, tenemos un número de plantas, y las restricciones operativas y culturales del hospital, buscando el máximo rendimiento de los recursos hospitalarios y la interacción eficiente entre todas las partes implicadas, flujos óptimos de personas y materiales, interacciones eficientes entre todas las partes implicadas en la operación. Esa palabra flujos es la más importante en lo que estamos haciendo. Estamos tratando de, dentro de lo que nos permiten todas estas restricciones y reglas y culturas, reposicionar unidades y bloques, ahora veremos qué es un bloque, de manera que el número de pasos ponderados que recorre cada una de las entidades que hace parte de esta operación sea minimizado. Estamos hablando de médicos, de insumos, de familiares, de pacientes, de todas las personas y insumos y materiales que hacen parte de la operación diaria. ¿Okay? Entonces ese es el objetivo, minimizar ese flujo. Y obviamente el peso de cada uno de esos tipos de personas será diferente. El proyecto duró más o menos 6 o 7 meses, tuvo 3 grandes bloques.
y ahí ahora vamos a ver una descomposición un poco más detallada de esos bloques. Pero un primer bloque fue estructurar y extraer información de esos datos a través de diversas técnicas. Piensen que una de las fuentes más importantes para todo esto es que el hospital ya tiene una unidad oncológica que opera hace décadas. Entonces, esa operación va a ser trasladada a este nuevo edificio, pero todos los datos de lo que sucedía con los pacientes y con todas las entidades que acabo de mencionar, los tenemos. Entonces, primero hemos extraído 20 años de información, imagínense el volumen de datos, con un proceso llamado Process Mining, que lo que hace es entrar en los sistemas transaccionales de la empresa, del hospital, y extraer toda esa información de flujos, de pacientes, de duraciones, de filas, de lo que imaginen, para comenzar el proceso que mostraré en breve y llegar al resultado final que mostraré un poquito después. Después de procesar con diversas técnicas y hacer previsiones de demandas, y la demanda va a ser América Latina, porque, por ejemplo, por esta unidad de protones, que será única, dimensionamos cada una de estas unidades, cuánto vamos a precisar en los próximos 10 años de cada una de las unidades que componen la operación. Pasamos teniendo como una de las fuentes, como he mencionado, un diseño preliminar del estudio de arquitectura, a mover algunos bloques y unidades dentro de las restricciones permitidas, una vez más, para minimizar esos flujos. Y luego hacemos una simulación de las operaciones para identificar en muchos escenarios si se generan filas superiores colas superiores a las que queremos, etc. Sí. No voy a entrar en detalles, pero lo que está atrás de todo esto es preciso, como estoy leyendo información de millones de personas y millones de pequeños bloques que hacen el camino, la ruta clínica de cada persona, yo preciso definir entidades que representan grupos de personas y grupos de pequeñas unidades que hacen parte de esas rutas. ¿Para qué? Para trabajar con una información más estructurada que me permita hacer cuentas algorítmicas y matemáticas de manera más simplificada. Entonces, todo eso lo tengo que definir a partir de agrupaciones y definición de representantes. ¿Okay? Aquí tienen un gráfico simplemente para mostrar todos los caminos que existen entre todos los puntos que hacen parte de la operación, sin ningún tipo de agrupamiento. Aquí tenemos rápidamente los 5 grupos iniciales a partir de los que fueron definidos 9 grupos de pacientes y 43 grupos de personas, cuando incluimos médicos, visitantes, etc. Aquí ya tenemos las rutas clínicas de las personas agrupadas. Entonces fueron reducidas a esas 5 y una más para algunos casos que no caían dentro de esos 5 grupos principales. Lo paso muy rápido, es solo acordarse del gráfico original completamente loco y pensar que esto ya está mucho más controlado y mejor definido. Entonces, ¿cuáles son las grandes entidades de la parte de optimización? Ahora pasamos a la segunda parte del proyecto. Son los bloques, que son unidades que no puedo separar en mi planificación, las plantas, que es una planta entera, y el objetivo, como dije, es mover bloques y plantas dentro de lo permitido para minimizar ese flujo de personas e insumos. Sin entrar en detalles, hubo diversos algoritmos de optimización, uno que me permitía cambiar plantas de posición, plantas enteras, otro que me permitía cambiar bloques de planta y otro que me permitía cambiar bloques dentro de una misma planta. ¿Okay? Aquí tienen una visión simplificada de lo que es una planta y esos bloques representan unidades que yo puedo mover respetando las restricciones de cada una de las plantas y de cada uno de los bloques. Aquí tienen una imagen real de lo que era el layout original del centro quirúrgico, de la planta del centro quirúrgico, y el layout optimizado de la planta del centro quirúrgico. Cuando hablo de coste, ahí arriba, estoy hablando de pasos veces, de distancias veces multiplicadas por el número de personas que recorren ese camino. ¿Okay? Y hemos reducido en el centro quirúrgico ese coste en 23%. Solamente en esa planta.
Esto lo voy a pasar muy rápido. Y estamos casi concluyendo. Este es un ejemplo de la matriz de flujos. Entre cada par de unidades, el número de personas que circulan por día, de personas definidas como representantes de todas las personas. ¿Okay? Y aquí tenemos finalmente lo que fue el diseño original del estudio de arquitectura del lado izquierdo y lo que fue el diseño final optimizado después de todo ese proceso matemático que les acabo de mostrar rápidamente. Hemos reducido el coste operativo en 17,2%. ¿Ok? Finalizando, les he traído un ejemplo muy particular, lo he dicho al principio, pero creo que espero que haya sido útil para entender cómo se pueden usar todas estas técnicas para problemas no tan tradicionales. Pero tenemos, obviamente, experiencia en otros problemas un poco más tradicionales, como optimización de la asignación de pacientes a las diferentes camas, habitaciones y tecnologías, optimización de la utilización de las salas de cirugía, aumentando el número de cirugías que se realizan en cada periodo, insights, que son informaciones que nos dan los datos sobre la experiencia de los pacientes a lo largo de su jornada, de su ruta, y otros ejemplos como elaboración de estrategias de compras, son ejemplos que incluyen experiencias de Supply Nexus también, estrategias de compras para el sector de salud, modelos y herramientas de planificación de demanda y aprovisionamiento para el sector hospitalario, gestión de centros de distribución de almacenes de salud, diseño de redes logísticas hospitalares y mejora de procesos hospitalares como un todo. ¿Ok? Bueno, he corrido un poquito, muchísimas gracias.